Rodrigo Pacheco, otra vez te saludo, buenas tardes. Héctor, con gusto de saludarte con algunos datos. Uno de ellos tiene que ver con la tasa de desocupación y empleo. Recordar que es la forma en la que el INEGI pues mide tanto la parte formal como informal del empleo. Y es bien interesante porque hay buenos datos. Finalmente sigue la tasa de desocupación en 2.9%, que es muy bajo, por debajo del 3 es bastante. Hemos visto momentos en 5. Claro, hay que recordar que un 55% de la población que trabaja, que tiene un empleo, está en el sector informal, ¿no? Quiere decir que no tiene seguridad social. Y eso, bueno, pues siempre es un tema porque pues hay baja productividad en esa parte, sobre todo dentro del sector informal, pues los que sí realmente están en precariedad de trabajo. Pero bueno, hay 1.759.000 personas que no trabajan, 172.000 menos que en mayo del año pasado, de 2022, aunque son un poquito más, 40.000 con respecto a abril, pero luego como se desestacionalizan las cosas y van cambiando, simplemente el dato absoluto es ese. Ahora, donde me llamó la atención algo y es dónde se generaron empleos, porque habíamos visto sectores que se habían recuperado muy fuerte, por ejemplo, el comercio, restaurantes y la manufactura. Y ahora, si bien no perdieron empleos, ya no crecen tanto, evidentemente. Mira, el comercio creció 380.000. Ahí luego tienes muchos pequeños negocios, incluso un puesto en la calle contaría ahí como empleo. Luego, restaurantes, servicios de alojamiento, eso es lo que más me llamó la atención, perdió 101.000 empleos. ¿Ah, sí? Sí, es un ajuste raro porque... Yo pensaría lo contrario. Yo también, y me sorprendió cuando vi el dato porque había sido puro crecimiento. Y de repente ahora pues se ve que en el regreso después de la pandemia pues a lo mejor calcularon mal y entonces han tenido que reajustar. No sé, porque además cuando vemos los datos del consumo, pues el consumo sigue creciendo, ¿no? O sea, digamos, no creo que la demanda de comida en los restaurantes haya disminuido, ¿no? Y digamos, de manera intuitiva lo puedes ver y no es que estén vacíos. Entonces es raro, yo creo que tiene que ver con ajustes a la hora de las contrataciones en el regreso de la pandemia. A lo mejor contrataron de más. No hay una explicación así específica porque el INEGI evidentemente no lo detalla. También se perdieron en servicios sociales 324.000 puestos de trabajo, pero por otro lado, en servicios diversos, ahí cabe cualquier cosa, 364.000 puestos de trabajo se crearon, donde también, además del sector de las tienditas, por ejemplo, en la manufactura, apenas se crearon 51.000. Yo creo que ya están llegando a la cima, digamos, de la ronda de contratación después de, pues a lo largo de 2021 y 2022. Llama la atención, habrá que ver otros datos con respecto a mayo para entender cómo está moviendo la economía. Perdió el sector primario, es decir, la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca, 59.000 puestos de trabajo. Entonces, bueno, pues ahí están algunos datos. Uno que siempre pues es importante reflexionarlo es que el 69.3% de los mexicanos gana hasta 2 salarios mínimos. Estamos hablando de 12,000 pesos. Ese es prácticamente todos los mexicanos, 7 de cada 10. Luego viene, por ejemplo, claro, el ajuste en los salarios mínimos pues ha hecho toda la diferencia, ¿no? Evidentemente aumenta el poder adquisitivo. Pero, por ejemplo, más de 5 salarios mínimos, estamos hablando de 31,000 pesos, ahí sigue disminuyendo de manera consistente. 104,000 personas menos están en ese rango y estamos hablando nada más de 769,000 en un universo de 58 millones de trabajadores. 700,000 ganan más de 31,000. Luego, por ejemplo, de 3 a 5 salarios mínimos, estás hablando entre 18 y 31,000. Ahí está el 3.5% de los mexicanos. Ahí hay un buen dato, crecieron en 291,000 en ese rango, de 18 a 31,000. Ahí están mucha clase media, ¿no? Cuando se mide no por trabajador, sino por hogar. Y entonces la clase media en México está en ingreso promedio de 22,000 pesos. La clase baja casi 12,000, bueno, 11,500, y la clase alta 77,000. Entonces ha ido acercando el decil digamos, los que ganan menos y los que ganan, digamos, un término medio, ¿no? Sí, por el aumento del salario mínimo un poco, pero todavía, obviamente, el salario mínimo, o sea, 6,000 pesos al mes es complicado, ¿no? Si hay solo un generador de ingresos en la familia, no alcanza. Y 12,000, pues tampoco mucho. Entonces, pero en esa situación, de acuerdo a los datos del INEGI, está prácticamente el 70% de los mexicanos. Interesantes las cifras. Sí, a mí me hacen reflexionar mucho, ¿no? Porque ves dónde está qué en términos del consumo y lo que todavía tenemos mucho que avanzar. Y te diría que, obviamente, cuando tú comparas el ingreso del sector formal, el ingreso mensual versus el del formal, pues hay una enorme diferencia, ¿no? Obviamente en la informalidad se gana menos. Por lo tanto, se produce menos. Las unidades económicas ahí pues no tienen acceso a crédito, por lo tanto no crecen tanto, ¿no?
O sea, un puestito en la calle o un puesto de tamales, pues no genera tanto crecimiento, ni tanta prosperidad, obviamente, para sus jugadores. Bueno, por ese lado también el que estén más cercanos, los que menos ganan y los que ganan más, hace a una sociedad un poco más Sí, equitativa. aunque la verdad es que México pues es un país, cuando tú revisas, por ejemplo, estos datos en Europa o en Estados Unidos, pues no somos un país todavía de clases medias. No. Yo creo que la definición de clase media tiene que ver con los patrones de consumo, o sea, no tanto con el ingreso. Si tu idea es consumir como clase media, aunque no estés necesariamente en la clase media, te defines más por los valores, accionar, conductas, etcétera, como clases medias. Y en ese sentido yo creo que México es un país de clases medias. Y dicen que hay países con más desigualdad en América Latina que México, por ejemplo, Brasil, ¿no? Sí, Brasil es muy severo. México es de los peores, ¿eh? O sea, eso sí. Sí, pero creo que Brasil nos gana. La ¿no? Argentina con todo y sus crisis. Bueno, es que ahí ya todos No, quedan. pero ¿sabes qué? No, la Argentina tiene más clase media que México. Es muy impresionante. Argentina es bien interesante. Porque con todo y lo que les ha pasado, tienen unas clases medias muy sólidas. Chile es otro país que tiene también clases medias más fuertes que las de Y México. Venezuela todos quedaron No, Venezuela ahí sí es un ahí ya desastre. desapareció. Sí, ahí está muy crítico. O Centroamérica, la verdad es que también no está muy bien. Es desigual, Costa Rica está bien, creo, ¿no? Voy a revisar, porque intuitivamente pienso que está bien, pero no lo sé. O sea, a mí me encanta revisar las cifras y de Costa Rica no lo tengo muy fresco. Mira, hay que conocer a nuestros vecinos centroamericanos. Exactamente. Pero sí, nada que ver con Venezuela, no, ni con Venezuela, pero ni con Francia, ¿no? En el otro extremo. Sí, así que... Gracias, Rodrigo. Gracias.